Episodio 32. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Y una vez más vamos a tener el tema del VIH, pero en esta ocasión platicándolo desde el tema de la salud mental. Y para eso vamos a tener un especialista, así es que vamos a comenzar. Cualquier persona puede tener problemas de salud mental. Los problemas de este tipo son comunes en todo el mundo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, en el 2019 aproximadamente 1 de cada 5 adultos experimentó un problema de salud mental. Sin embargo, las personas con el VIH tienen un alto riesgo de sufrir algunos trastornos de salud mental por causa del estrés relacionado con el hecho de tener el VIH. Por ejemplo, las personas con VIH tienen el doble de probabilidad de sufrir de depresión que las personas que no lo tienen. Es importante recordar que los problemas de salud mental se pueden tratar y las personas que los tienen se pueden recuperar. Algunos factores que pueden aumentar el riesgo. Cambios importantes en la vida, como la muerte de un ser querido o la pérdida de un empleo. Experiencias de vidas negativas como o trauma, factores biológicos que afectan los genes o la química cerebral, antecedentes familiares de problemas de salud mental. Además de estos factores, el estrés de tener una enfermedad o afección médica grave como el VIH puede afectar negativamente la salud mental de una persona. Entre las situaciones que pueden contribuir a los trastornos de salud mental en las personas con el VIH se pueden citar los siguientes. 1. Dificultad para contar a otras personas sobre el diagnóstico. 2. Estigma y discriminación relacionados con VIH. 3. Pérdida de apoyo social y aislamiento. 4. Dificultad para obtener servicios de atención de salud mental. En las personas con VIH, la infección por el VIH y las infecciones oportunistas afines pueden afectar el cerebro y el sistema nervioso. Esto puede causar cambios en la forma en que una persona piensa y se comporta. Además, algunos medicamentos que se usan para tratar el VIH podrían tener efectos secundarios que afectan la salud mental de una persona. Hola, soy Edgar Quintana, tengo la formación como licenciado en Comunicación Colectiva y Periodismo, también en Psicología Clínica y la maestría también en Psicología Clínica con especialidad en Psicodinámica por la Universidad de las Américas y la formación en Terapia Sexual y Sexología por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, mejor conocida como AMSAC. Y estoy dando clases ahorita en la Ibero. Soy profesor de asignatura de la materia Taller de Sexualidad Humana y tengo mi consultorio privado. Muy preparado. Gracias. Pues muchas gracias por aceptar y darnos un poco de tu tiempo y compartirnos toda la información que conozcas sobre el tema. Y hoy nos trae aquí que hace un par de episodios estábamos platicando sobre VIH y si bien ya hicimos 4 episodios, considero que faltó un quinto. Me interesó hacer el contacto contigo porque vi justo que tienes como la especialidad en las terapias. Pero aquí viene la primera pregunta. ¿Qué tan especializado estás en VIH? ¿O qué tan seguido es apoyar a una persona a que clarifique sus temas emocionales cuando recibe este tipo de diagnósticos? Pues tenemos la formación en terapia sexual y conocía sobre el tema, pero a medida de que pues aparecen pacientes, ¿no? con alguna necesidad de relacionarse a este tema, pues comienza uno a informarse cada vez más porque pues tiene uno la noción de muchas cosas, ¿no? Pero fue a través de un primer paciente que le costaba mucho trabajo decir realmente lo que pasaba y entonces ahondaba mucho como en esta
parte de sentido por la vida, ¿no? Como a dónde voy, qué quiero hacer, cómo voy a hacer, pero no No iba yo al punto. sabía, no iba al punto, yo sabía que había algo más, pero obviamente terapéuticamente no dejaba que me lo dijera, o sea, no sabía exactamente tampoco, no soy adivino, pero de pronto creo que lo que hice fue darle toda mi confianza, apertura y sobre todo pues no juzgarle. Y fue un día cuando me dijo, mira, al grano, en realidad vengo porque acabo de recibir un diagnóstico y pues le está dando vueltas al asunto y ahora que tengo más confianza te lo puedo decir. Entonces fue cuando ahí decidí yo pues buscarle mucho más información, ¿no? Y darle justamente el acompañamiento ante un diagnóstico reciente. A partir de ahí vi que había mucha necesidad sobre ahondar el tema, no solamente con mis pacientes, sino con alumnos, y lo viví cercanamente, ¿no? Con alguien que necesitaba ayuda sobre eso, y fue que me involucré cada vez más con el tema del VIH, del SIDA y del PrEP también. Conforme van llegando los pacientes, como que es la parte noble de esa profesión, ¿no? De los maestros, de los psicólogos, como que van aprendiendo de acuerdo a las necesidades que se les van presentando con los pacientes. Sí, nos vamos, creo yo, como especializando, pero más que especializarse sobre eso, nos vamos interesando cada vez más sobre temas que están muy cercanos, que están muy a nuestro alrededor. Y creo que es un compromiso profesional también, ¿no? Muchas veces los alumnos comentan que hay situaciones o trastornos o pacientes que no atenderían. Yo creo que todos los psicólogos o todos los trabajadores de la salud mental tenemos un compromiso muy fuerte de investigar, de seguir preparándonos, y si algo nos incomoda, checarlo con nuestro propio psicoterapeuta o nuestro terapeuta personal o en supervisión. Creo que cuando hay un tema ahí que nos atora o que nos incomoda es cuando más tenemos que buscar información. Eso que se te está reflejando algo, ¿no? Del paciente. Sí, lo que te choca, te checa, ¿no? Hay algo que está por ahí o algo que le tenemos miedo. Y entonces eso hizo involucrarme cada vez más sobre eso. Claro, ese dicho es súper bien dicho. Yo también pienso que son personas en las cuales cuando uno necesita de esa estabilidad emocional, mental, pone toda su confianza y pones todo en las manos del especialista. Es una profesión que se debe tomar con mucho compromiso con cada paciente, sobre todo con muchísima ética, de saber decir yo sí puedo ayudarte, yo no puedo ayudarte, porque en verdad cuando uno tiene temas de salud mental, de ansiedad, de depresión, o sea, no tienes ni cabeza para estar siendo analítico, quizá en decir, sí lo está haciendo bien. O sea, te entregas y es como, pues ya, no puedo estar peor. Claro, o sea, mi estatus es negativo, pero pues digo, siempre hemos estado como de alguna manera dudosos, cercanos, o hemos tenido alguna situación de riesgo también, lo cual nos aproxima a pues un poco a lo que la gente vive, ¿no? Con el diagnóstico. Incluso cuando, tuve una pareja de muchísimos años que tiene el virus y yo ya estaba un poco preparado para eso, ¿no? O sea, realmente para mí no fue shock, sino más bien fue un tema donde tuve la oportunidad de aplicar ya algunos conocimientos que tenía y darle todo mi apoyo y acompañamiento justo en su proceso de adherencia al tratamiento. Entonces, viví muchas cosas muy cercanas que me ayudaron mucho a entender más, a corroborar también lo que mis pacientes estaban viviendo. Creo que a partir de las experiencias justo es cuando uno puede sacar eso, los aprendizajes, aunque sea muy dolorosa la situación, ¿no? Entonces, tú estás especializado en la terapia. Tengo un par de preguntas porque hemos estado platicando sobre el VIH. No somos portadores del virus, pero sí es algo que nos ronda, ¿no? Es un peligro que malamente o bien los homosexuales tenemos más cuidado, pienso yo. Entonces, hemos platicado en varios episodios ya, pero yo considero que hacía falta un episodio en el que se hablara de la salud mental, que si bien es, en general tiene poco, en tendencia tiene poco que la gente le está prestando atención a la salud mental, del cómo un paciente se le debe ayudar también de la forma emocional. Y es parte de la adherencia justamente al tratamiento. Entonces, sí, no solamente la parte médica, sino también la parte psicológica. Es parte de este proceso que lleva
a adherirse a un tratamiento y a mejorar su estilo de vida. Ante el impacto de la noticia o del diagnóstico, hay un sinfín de formas en cómo una persona puede reaccionar y dependen mucho de las condiciones objetivas, ¿no?, que una persona puede tener y de la información previa respecto al tema. Entonces hay muchas creencias sobre la enfermedad, hay muchos prejuicios sobre ella y eso va a impactar en cómo una persona lo va a recibir. Es parecido, decía yo, a un duelo, a la pérdida de algo. Y sí, efectivamente se pierden muchas cosas también. Entonces, primeramente es el shock. Luego viene pues el tema de la negación, de por qué a mí, por qué ahora, por qué en este momento, por qué con tal persona, por qué si yo me he estado cuidando, o por qué si yo en este momento tengo alguna dificultad. Aparte de esto, se vienen a sumar a otras dificultades, etcétera. Sí, ok, esas partes o esos puntos que mencionas que es importante o que dependen según cada persona, quiero pensar que hacen referencia a qué tan estable emocionalmente está, ¿cierto? Sí, así es. Y justo el impacto emocional que provoca conocer el diagnóstico sobre el VIH, pues puede ser recibido de distintas formas. Dependerá mucho de en qué estado emocional se encuentra la persona en ese momento, independientemente de la noticia. Y muchas veces este impacto también depende de qué información previa tiene sobre esta condición, sobre el VIH, sobre sus prejuicios, sobre sus creencias, sobre sus pensamientos, sobre su educación previa que tiene respecto a ello. Y bueno, ¿cómo nos afecta? Pues puede dañar definitivamente la autoestima, el autoconcepto, y que van a ir basados en el valor social que tiene esta enfermedad a su alrededor, en su comunidad, en su sociedad, en el lugar o en la época en la que vive. Porque si bien el diagnóstico genera mucho impacto, esto ha ido cambiando poco a poco. Cuando una persona sabe que es VIH positiva, su proceso de asimilación va a exacerbar su estado emocional, ¿no? Y va a cobrar dimensiones muy particulares en cada persona. Y van a surgir un sinfín de emociones. De pronto, algunas personas se saben que tienen una vida inestable o un poco disfuncional. De pronto están en soledad o tienen confianza, incertidumbre, y estas emociones van a aumentar aún más. Que se pueden proyectar, pues parecidas, lo que decía, a una especie de duelo, donde hay shock, negación, enojo, depresión, pero lo que es una constante, pues es el miedo, la vergüenza y la ansiedad, que yo no las vería tan negativas, digo, independientemente del diagnóstico ya recibido, porque estas emociones, aunque parezcan negativas, nos van a ayudar a asimilar, a entender lo que está pasando. Todo esto tiene que ver con hacer una aceptación de lo que viene, porque va a cambiar definitivamente y en nuestra vida personal, en nuestra salud, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, laboral, en muchas situaciones. Entonces necesitamos un poco de estas emociones para nosotros por caer en 20 y poder buscar la ayuda adecuada y un buen tratamiento. No quiero decir que siempre tenga que ser así, pero muchas personas no se dan al tratamiento porque no logran comprender lo importante que es asimilar esto y buscar la mejor ayuda y el mejor tratamiento. Y creo que una persona que recién tiene el diagnóstico debe tomarse su tiempo para poder asimilar esto. Sí, creo que mencionas algo muy interesante y muy importante. O sea, creo que por algo estamos hechos como estamos hechos los seres humanos y por algo existen las emociones. Entonces, justo las emociones creo que a veces nos impulsan, aunque las emociones no sean del todo, pues, no quiero decir buenas o malas, no sean del todo agradables. Esas emociones nos hacen que busquemos algo o nos impulsan a movernos, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de vivir esta experiencia de cerca con parejas y con amigos. El tema de la connotación social creo que a veces puede llegar a hacer más daño que el mismo tema como tal. En alguna ocasión un paciente me decía, he aceptado esta condición, le he dado la bienvenida al virus a mi cuerpo y estoy aprendiendo a vivir con él,
y estoy apropiándome de ello, haciéndome responsable de mi condición, y hacerse responsable no solamente es aceptar, sino es asumir las consecuencias también, que esto implica hacer muchos cambios radicales. Va más allá de si vas o no a recibir un tratamiento, de si tomas o no una pastilla. Creo que se tienen que hacer muchos cambios muy radicales, más allá de estos procesos que le llevaron a adquirir el virus y que implican de alguna u otra manera hacer un sobreesfuerzo para tener incluso disciplina, hacer ejercicio, platicarlo con personas cercanas, quizá con quienes quiera compartirlo, porque muchas de las personas que recién reciben el diagnóstico requieren de otra que tenga disposición para ayudarles. Así es, definitivamente la ignorancia sobre este tema nos genera mucha ansiedad. Y creo que es importante comenzar a resolver pues todas nuestras dudas, ir con el médico, involucrarnos activamente, platicar con otras personas que han vivido por esta experiencia. Claro, nadie experimenta en cabeza ajena, pero creo que es importante conocer de otros testimonios para saber qué ha funcionado o qué no ha funcionado, saberse que no somos únicos con esta situación y crear a lo mejor una red de apoyo que nos ayude a salir de esto mucho más sencillo. Por supuesto que todo lleva tiempo, hay que tomarnos nuestro tiempo para poder entender las nuevas circunstancias. Sí, en los episodios que hemos estado acompañados de personas con sus testimonios sobre cómo asimilaron esta nueva condición, hablan de eso, como de un punto, un parteaguas, un antes y un después de que recibieron el diagnóstico. Y desde afuera veo que las personas es el momento en que no tocan fondo, pero sí quizá es el momento perfecto para que puedan comenzar a asumir sus responsabilidades, aprender a vivir cambiando hábitos y ajustándose a lo que se tiene que ir haciendo para que los medicamentos puedan ayudar a lograr un estado indetectable. Claro, se tienen que hacer muchos cambios, como decíamos. Supongamos que hay una situación, por ejemplo, de una persona que tiene diabetes, donde está recibiendo tratamiento médico. Pero si esta persona no cree que comerse una rebanada de pastel, o si se come una rebanada de pastel o algo, no pasa nada, pues creo que no ha entendido qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que en cualquier condición médica tenemos que sacrificar algunas cosas. En este caso, de inicio, podríamos sacrificar algunas para después tener en un futuro, o más bien convertir en un futuro en una mayor calidad de vida. Entonces, sí es importante tocar fondo, sí es importante entender, darse cuenta, caer en onda de lo que nos está pasando para poder adherirnos a un tratamiento, porque si lo tomamos mucho a la ligera, de pronto abandonamos nuestros tratamientos, o nos da igual si hoy no tomamos la pastilla o lo tomamos más tarde, y eso no va a tener beneficios. La disciplina es muy importante. Si no la teníamos, creo que es un buen momento para autodisciplinarnos, porque muchas veces las personas creen que pueden salir del apuro o del tema solos o solas. Entonces creo que es importante no solo ir al médico y recibir lo que nos dan, sino preguntar, leer, investigar, escuchar las opiniones, tomar cursos, tomar talleres de cómo podemos tener una mejor calidad de vida, involucrarnos con esta nueva condición. Por eso decía, a mí me encantaba mucho cómo lo decía este paciente, como de darle la bienvenida al virus y aprender a vivir con él. Está en nuestro cuerpo, pero nosotros también podemos, con estos avances médicos, ¿no?, controlarlo, y al momento de que nos apropiamos de ellos, pues controlarlo mucho mejor. Recién se recibe un diagnóstico, creo que es muy importante, decía yo, este tiempo que nos tomamos para reflexionar y saber qué es lo que está pasando, asimilar. Creo que el estar tristes, el tener miedo, el tener ansiedad, nos ayuda. Lo que creo que no conviene es mantener ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, esa tristeza por mucho tiempo en nuestro cuerpo, porque definitivamente esas emociones van a repercutir en las respuestas hormonales y en otras funciones que nos ayudan a tener un mejor sistema inmune. Es decir, las emociones negativas no son del todo malas, porque tampoco vamos a decir que nunca vamos a sentirnos más ni tristes, ni enojados, ni deprimidos, pero creo que tenemos que cuidar esta parte de no engancharnos en esas emociones
y no dejar que perduren, que sean una constante. Hay muchos estudios que hablan de que cuando el organismo se somete a algún tipo de presión, algún tipo de estrés, pues las respuestas hormonales detienen ciertas funciones inmunológicas y lo que van a generar es que nos van a afectar nuestra salud, nos vuelven más vulnerables sobre algunos agentes infecciosos, como en el caso del VIH. Entonces, creo que sí todos tenemos que tomarnos nuestro tiempo, pero tenemos cuanto antes que tomar riendas de esta nueva faceta en nuestra vida. O sea, esos estudios que hablas hacen referencia a que si emocionalmente una persona no está bien, puede favorecerse la replicación del virus, ¿o entendí mal? Cambiemos el planteamiento. Más bien, si una persona mejora en su estado emocional, le permitirá tener una mayor adherencia al tratamiento. Es decir, el medicamento hará lo suyo. Pero creo que es muy importante lo que cada persona hace respecto a su propio diagnóstico. Es decir, una mayor actitud nos va a permitir mejorar las condiciones que están a nuestro alrededor para poder salir adelante de un diagnóstico reciente. La siguiente pregunta, ¿cómo se siente? Tú que has podido vivir de cerca este proceso o este duelo, como tú lo mencionas, ¿cómo tú puedes considerar que se siente una persona emocionalmente cuando tiene esta noticia? Obviamente ya quedó claro que es dependiendo de la información que tenga, de los mitos y los tabús incluso que pueda tener muy arraigados, y la forma en que pudo ser el contagio también creo que puede influir. Pero en general, ¿cómo piensas tú que es un común denominador o cómo se sienten las personas? Ante el shock de la noticia es como si fueran a un agujero muy profundo o a lo más profundo del mar, como si un balde de agua fría que invade todo su cuerpo y todo su ser y que no les permite ver un futuro claro de qué es lo que va a pasar. Y que esto va mucho más relacionado, pienso yo, a todos los mitos y prejuicios a los que se van a enfrentar, ¿no? Porque digo, hoy con tanta información que tenemos, sabemos que es una situación o una enfermedad que sí se le debe prestar importancia, claro, pero no es algo que siga matando a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que, como te comenté hace un momento, va mucho más relacionado a lo que te vas a tener que afrontar en un tema social. ¿No lo ves tú así? Claro, que hay más información, sí. Que tú y yo y algunas otras personas no lo sabemos, sí, también. Pero muchas personas recién con el diagnóstico no saben absolutamente nada. O sea, saben que hay una enfermedad que está allí, que está matando gente. Es decir, se han quedado con ideas y con prejuicios que ya tienen muchos años. Hoy en día sabemos que las cosas han cambiado y que un diagnóstico de VIH no precisamente es una sentencia de muerte, pero las personas de primera instancia piensan, me voy a morir y voy a estar en una cama de un hospital y mi familia va a estar alrededor viendo cómo muero, ¿no? Por una enfermedad que está muy estigmatizada, por una enfermedad de homosexuales, por una enfermedad que implica, bueno, por el prejuicio y claro, por el estigma, ¿no? La promiscuidad, el descuido, etcétera, 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 ¿no? Ideas equivocadas, pero que al final eso es lo primero que les viene a la mente. Y lo del tema social viene inmediatamente después, ¿no? Es qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi pareja, si es que tienen pareja, con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, si va a haber rechazo, si alguien lo va a entender, si voy a encontrar el apoyo que necesito, si tengo que revelar o no un diagnóstico, porque por supuesto que hay también pues mucha vergüenza, muchas creencias culposas, independientemente de la forma en cómo esto haya sucedido. Incluso hay ideaciones suicidas y por supuesto un estado y una sensación de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo crees que esta discriminación justamente a las personas les influya o les afecte? Bueno, la estigmatización y la discriminación a las personas que portan VIH ha sido uno de los principales problemas a los que se han enfrentado, pero no solamente estas personas, sino sus familias, sus amigas cercanas y las instituciones que tienen que estar día a día haciendo frente a esto y generar una imagen un poco más positiva de esta condición o de esta
enfermedad, porque muy a pesar de los avances del tratamiento y la mejora de la calidad de vida de estas personas, pues es eso, ¿no? Es un estigma, es una herida, es una mancha que no se quita y que sigue un poco viva. Pero creo que todos tenemos que trabajar, y que ya se está haciendo, para quitar esta imagen negativa de la enfermedad, y que la misma persona se tiene que involucrar más en ello, en el tratamiento, informarse. Los trabajadores de la salud tenemos que hacerlo también, tenemos que estar al día, tenemos que estar a la vanguardia para ir psicoeducando a otras personas. Muchas personas con el VIH han enfrentado también la estigmatización de manera muy valiente, haciendo pues algunos perfiles, ya sea en Instagram o en Twitter, donde hablan abiertamente de su condición y ayudan justamente a desestigmatizar. Es decir, están cambiando esta imagen negativa de la enfermedad. Lo que estamos haciendo es crear unos nuevos significados sobre esta enfermedad, que no solo generen mayor información y mayor educación y mayor conocimiento social, sino que cambien la actitud en general de las personas y de las instituciones, de ser más solidarios, más respetuosos, más empáticos y sobre todo más responsables, ¿no? Es decir, generar una especie de responsabilidad afectiva, no solamente con las personas con VIH, con cualquier persona que tenga una condición de salud que le ponga de pronto en desventaja. Al final de cuentas, pues son nuestros derechos humanos, ¿no? De todas las personas sanas o enfermas. Claro, creo que lo que está en nuestras manos es informar. Es justo lo que haría una comunidad, como nos proclamamos o nos llamamos a nosotros mismos. Una comunidad justo hace eso, se apoya, se comparte información, se apoya, se ayuda. Entonces, esas personas que hacen los perfiles únicamente con la finalidad de dar información a otros son las acciones que suman. Y pasando a otro punto, o más bien te quiero compartir. Yo tengo una amiga que hizo su maestría justamente en cómo apoyar a las personas para que se adhieran al tratamiento en tiempo y en forma. Ella es psicóloga, pero su maestría decidió hacerla en este tema. Y alguna vez me compartió. Es muy importante el tema de que las personas, cuando están todavía en tiempo o a tiempo de poder adherirse al tratamiento, de que sea una opción, lo quieran tomar. Porque muchas veces a ella le tocó que las personas no se les caía el 20, ya hasta que el virus se había replicado 1000 veces y ya era SIDA y pues tristemente ya no podían hacer nada. Entonces que a ella le tocó ver morir personas, era muy triste, ¿no? O sea, ver cómo alguien de 50 años te decía, quiero vivir, por favor ayúdame, y ya no puedo hacer nada. Y ver cómo un niño de 15 años se deja morir porque no se le atendió la salud mental. A medida que la persona supera el shock y supera la negación y los enojos y empieza a sanar consigo misma sobre todas estas emociones negativas que le vienen después del diagnóstico, creo que viene un cambio de actitud. Porque lo que le va a generar un mejor bienestar no es únicamente el medicamento. Es todos estos cambios radicales que tiene que hacer, que es hacer ejercicio, es cambiar los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño. Se tiene que hacer un sinfín de cosas o de conductas adaptativas, ¿no? Porque hasta ante una nueva realidad, ante la pérdida justamente de la salud, o bueno, parcialmente de la salud, que le van a ayudar a sentirse mejor, a un estado de bienestar óptimo para tener, pues digamos, equilibrio emocional y podamos así decir felicidad. ¿Te ha tocado a ti vivir alguna experiencia de este tipo? ¿O cómo crees tú que deba ser la correcta adherencia o más bien la correcta integración entre adherirte al tratamiento, asimilarlo y tener una salud mental saludable? Claro, he tenido pacientes que he acompañado personalmente en la visita al psicólogo y al médico en alguna clínica que todos conocemos que es muy conocida, y que este paciente no caía en 20 de lo que realmente le estaba sucediendo. Entonces estuvimos muy a tiempo, le costó un poco de trabajo volverse indetectable, pero fue porque de pronto dejaba, no se tomaba el medicamento a la hora que tenía que hacer, al menos las primeras semanas tiene que ser así. Pues decía que es muy importante la disciplina, donde tienes que poner una alarma
donde te recuerde que el medicamento debe ser tomado y no dejarlo pasar. Porque digamos que este paciente decía, bueno, es que me fui al cine y se me olvidó, pero llegando me tomo una o me tomo dos, y no se trata de eso. Muchos pacientes, al no caerles el 20, creen que pueden controlar la situación por sí mismos, pero no saben lo importante que es disciplinarse en el momento. Creo que podemos darle acompañamiento, pero tenemos que un poco empujarle a que tenga autonomía y responsabilidad sobre lo que está viviendo. Porque digamos que sobreprotección pues es agresión. Sobreprotegerlos es decirles inconscientemente que no van a poder o que no confiamos en ellas, y creo que sí podemos involucrarnos, pero debemos dejar que tomen sus propias decisiones. De pronto les ayudaba mucho como a elegir el mejor horario que les convenía, ¿no? Ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, el horario que mejor le convenga, donde esté libre de algunas otras actividades que le puedan distraer de la toma del medicamento, comprarse un pequeño estuche, ¿no? Para pastillas portátiles, tener algunas pastillas, 3 pastillas de emergencia siempre en el auto o en el cajón de la oficina o en la casa de la amiga o de la familia que frecuentan mucho, para que no quede ningún día sin tomar ese medicamento. Digamos que eso es justamente responsabilidad. Sí, claro. Una persona que no está bien emocionalmente, pues difícilmente va a tener igual hasta el interés, ¿sabes? O la cabeza para estar pendiente de este tratamiento que, si bien es súper efectivo, también requiere que se tenga una disciplina muy, muy elevada, muy estricta. Me gustaría que las personas pudieran saber a dónde se pueden acercar contigo en caso de que necesiten platicar con algún psicólogo o algún especialista, que platiques más de tus terapias o de cómo pueden contactarte. Creo que hoy en día tanto médicos, trabajadores de la salud y trabajadores de la salud mental, así como comunicadores, influencers, etcétera, tenemos una gran responsabilidad, no solamente de informar, sino de informar bien. Y sobre todo también psicoeducar para ir contrarrestando todos estos prejuicios y estigmas y sobre todo estereotipos que están bien marcados y que no nos hacen bien a nadie, en los cuales falta aún mucho por hacer, y que podemos llevar esta información a gente que no tiene acceso ni a centros de salud o a centros psicológicos, y que también pueden comunicarse conmigo al número 777-460-8586, donde pueden atender o resolver algunas dudas de forma privada. Lo hacemos por videollamada, y que esta modalidad ha funcionado bastante bien. Es decir, no importa que sea distancia, creo que lo más importante es poder atender estas inquietudes sobre nuestra salud y hacer verdaderos cambios para tener un mejor bienestar. Sí, Edgar, pues yo te agradezco. No es que hacer un comentario adicional. Por mi parte es todo. Te agradezco. Quedó ya cubierto, abordado el tema, que es súper importante también contemplar en este gran y extenso tema del VIH, que no se deje de lado o no se minimice, se deje de ver la salud mental. Muchas gracias. Sí, agradecerte por la invitación y también felicitarte por esta labor, esta increíble labor que haces por informar y a nosotros permitirnos psicoeducar a nuestra comunidad LGBT, y no olvidar que somos seres biopsicosociales, donde la salud física y la salud mental es muy importante, pero también nuestros vínculos, la forma en que nos relacionamos con otras personas, y también no dejar de lado la parte espiritual. Y pues es todo. Muchas gracias. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el-podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
Recuerden que dar un like, dar un compartir, dar un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.